Bueno, ya estamos aquí con nuestro primer invitado. Se trata de Ariel Helger. Él es docente y profesor, me dijo, de ajedrez. Qué bien. Él es el secretario general del Partido Comunista de aquí, de la capital de los argentinos. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes y bueno, disculpas a quienes están del otro lado que llegan unos minutitos tarde. Bueno, ¿y con quién estás acompañado? Y ahí con mi hermoso hijo, Camilo, que nos acompaña hoy en un día de padre. Está bien. Bueno, bienvenido Cami también. Sí. Bueno, Ariel, cuando te convocamos para esta nota, es por la preocupación que tenemos de cuál fue el resultado real de esta elección en Capital, ¿no? Desde el punto de vista marxista, del partido, digamos, comunista, ¿cómo analizan ustedes estas elecciones? Sí, yo recién escuchaba ahí desde afuera y es lo primero es lo que vos dijiste, ¿no? Hay un 47% que no ha ido a votar, ¿no? Y ese es el primer dato que nosotros tenemos que analizar, que no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es el reflejo que se viene dando en las diferentes elecciones que hubo en Chaco, en Salta, en Jujuy, en San Luis, en Santa Fe, y entendemos que probablemente sea el escenario al que vamos en las próximas elecciones provinciales y después las nacionales en octubre, ¿no? Entonces, efectivamente, nos encontramos que hay un grado de apatía, de bronca, de enojo, de no encontrar respuesta en las diferentes valga la redundancia, propuestas electorales que hubo, nada que pueda interpelar y que le haya generado a la población alguna perspectiva de modificación de su vida, ¿no? Entonces podemos decir que en los últimos, desde el 2012 más o menos, hay un proceso de estancamiento económico en Argentina y ese estancamiento económico va repercutiendo en la sociedad, que ha buscado en diferentes opciones electorales en el 15, en el 19, en el 23, y hoy nos encontramos que frente a las diferentes propuestas electorales no ha habido solución a los problemas estructurales que tiene la población. Y a eso le agregamos casi 20 años de macrismo, donde el nuevo jefe de gobierno, venido de intendente Vicente López, pareciera que aún menos ha podido generar algún grado de interpelación, o aún peor, ¿no? Ha generado peores condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se genera justamente ese grado de reacción. Claro, el Partido Comunista fue en un frente. Confluencia. Exactamente, armamos Confluencia, una experiencia nueva. En menos de un mes y medio nos presentamos a elecciones, propusimos una serie de medidas y una agenda programática, digamos, en la construcción de un programa de gobierno hacia el 27, en una elección donde también la verdad es que ha habido 17 listas, donde poco se ha hablado de política y de propuestas concretas, donde los grandes medios masivos de comunicación se concentraron en 4 o 5 figuras y donde ha reinado más la chicana o la adjetivación que alguna medida concreta. Nosotros por lo menos hemos hecho eje en cinco puntos. Uno tiene que ver con la construcción de un banco público de inmuebles, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, todos lo vemos, ¿no? Hay 23% más de personas en situación de calle, una cantidad de jubilados y jubiladas que no llegan a pagar el alquiler, y algunos que son propietarios que no llegan ni a pagar, tienen que elegir si pagar los medicamentos o los impuestos o los alimentos, donde los jóvenes tienen que volver a la casa de sus padres porque no pueden afrontar, o se empiezan a generar las multifamilias, ¿no? en un hogar para poder solventar los gastos. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita superior al de Barcelona. Si solamente se ejecutara lo que está presupuestado, se podría efectivamente construir 10.000 viviendas por año y ponerlos eso a disposición, tanto como dato para adultos mayores, digamos, que no tienen una vivienda, como jóvenes
y sectores que hoy no pueden afrontar el alquiler. Esa es una de las propuestas. Otra que hemos avanzado en la construcción de una empresa pública de medicamentos. La ciudad de Buenos Aires es vanguardia de producción de medicamentos y no puede ser que en la ciudad, como yo contaba antes, la situación de los jubilados y jubiladas, no pueda haber una empresa. En la ciudad de Buenos Aires, es más, hay un terreno dedicado a laboratorios que está en Escalada y Cruz. Ese territorio, ese espacio fue ocupado por laboratorios privados y el espacio que estaba destinado para un laboratorio público nunca fue ocupado ni construido. Totalmente. Conozco el lugar. Lo conozco bien. Entonces, ahora, esto, no sé, Silvia, ¿qué te parece? Pero esto sí interpela. Claro. Esto interpela a la sociedad en su conjunto. Porque vos tenés razón. Nosotros lo veníamos conversando esto de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se repite la chicana, el vuelto ese barato, ¿no? Es como si fuera una pelea de boxeo, ¿no? Vos tirás una, yo tiro la otra, y no nos están interpelando. Y después nos preguntamos, che, pero el 47% de la gente no fue a votar. Pero el 47% de esa gente, alguna de las respuestas la tenés vos. Claro. No le alcanza para los medicamentos. No le alcanza. Estamos hablando de la ciudad más rica de la República Argentina. Además hubo una anomalía en estas elecciones, es que no fue gratuito. Guarda con lo que va a denunciar. El pasaje. No fue gratuito el pasaje ni en subte ni en ómnibus. ¿A usted le parece que eso es casualidad? No, por supuesto. Bueno. Eso no es casualidad. Se hizo así para justamente que la gente que tiene más necesidades y que supuestamente iba a votar en contra de este modelo siniestro que estamos sufriendo, no fuera a votar. Bueno, ahora vamos a pasar. Perdón. Vos dijiste 5 ejes, nombraste 2. Bueno, sigo. Continúa. Ahí otro de los ejes es un plan de emergencia alimentaria. Efectivamente hay un problema y una necesidad, y entendemos primero que obviamente las escuelas públicas, que la calidad viene deteriorando, bajando, y ahí se puede generar condiciones de dar un alimento de calidad para todos los niños y niñas. Lo puedo hablar hasta con mi hijo presente, y él está firmando con la cabeza la comida que le dan en la escuela. Después, efectivamente, en la sociedad de fomento, en los clubes barriales, hay condiciones de infraestructura para que el Estado realmente pueda dar espacios y brindar alimentos en una situación dramática, ¿no? Que lo hemos visto en la televisión, digamos, donde hay personas que lo dicen, me estoy acostumbrando a comer 1 o 2 veces por día, digamos, ya se perdió esa idea de las 4 comidas diarias. Entonces hay una situación dramática, con también lo que se puede generar desde cooperativas y espacios participativos con la propia comunidad, digamos. Justamente el macrismo, una de sus primeras políticas fue la destrucción de las cooperadoras escolares, digamos, todos los negocios que hay con la comida, así como la basura, todos los negocios que hay con la comida y las terciarizadas, se puede generar espacios ahí participativos, pero bueno, ahí hay un eje importante que hay que declarar la emergencia alimentaria. El otro eje es un plan cultural y deportivo en las escuelas, digamos, entendemos que las escuelas, posterior al horario escolar, se pueden generar núcleos de desarrollo cultural y deportivo para las juventudes y las infancias. Justamente todo el mundo habla, ¿no? Y están en los análisis las dificultades de socialización producto de la pandemia y de todos los medios digitales de los celulares y demás, las situaciones que está habiendo con la ludopatía en las infancias y en los jóvenes, las situaciones, ni hablar del consumo problemático, digamos, y esto pasa, entre otras cosas, porque no brindamos espacios de encuentro, de acercamiento, de interpelación a las jóvenes que puedan desarrollarse integralmente en lo que es el desarrollo integral de un humano, como es el acceso a la cultura, al deporte, y por qué no también en las edades avanzadas pensar también en desarrollos de formación productiva, ¿no? Digamos, de profesiones que siempre son necesarias, pero el eje central es cultura y deporte, y entendemos que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que están diseminadas en toda la capital federal, son espacios propicios para que estén abiertas a la comunidad.
Otro de los ejes tiene que ver con justamente la participación ciudadana y la justicia democrática. Entendemos que en la ciudad de Buenos Aires, que poco a poco fue... Y que lo intentan frenar, ¿no? Toda la descentralización de la ciudad de Buenos Aires con lo que son las comunas y los consejos comunales, que cada vez se les fue cortando responsabilidades. Hay ahí un camino para resolver, creando justicia comunitaria, ¿no? En las diferentes comunas, que pueda resolver efectivamente los problemas que a veces son entre ciudadanos, ¿no? Digamos, que están en discusiones, y que en vez de ir a la comisaría, a la policía, que se tiene que dedicar a otros temas, pueda resolverlo por la vía de participativa y de la justicia comunitaria en cada uno de los lugares, ¿no? Exacto. Silvi. Yo quería hacerte una pregunta concreta en relación a las elecciones. Eva Kusovich, que es muy, muy talentosa, y desde el punto de vista cultural es una persona muy, digamos, avesada en todos los temas educacionales y en todos los temas científicos y culturales. No tuvo la suficiente difusión en estas elecciones. Probablemente porque la lógica, lo que se pensaba era que se iba a poder ir en un frente un poco más extenso, y a último momento hubo que reconsiderar la situación y no hubo suficiente información. Cantidades de gente con la que hemos hablado no tenían ni idea de que existía esa posibilidad. A muchos les hemos explicado y fueron a votar. Dijimos, pues, claro, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Sí. ¿Cómo no vas a votar a fulano si están todos ahí? Claro. Obvio. Que es lo único que puede hacer fuerza, ¿no? Esa es la famosa frase. Pero en realidad yo creo que fundamentalmente el problema fundamental fue la falta de difusión, me parece, y el poco tiempo que se tuvo después de no haber conseguido hacer un frente, de participar de un frente más amplio. Bien, que Ariel te conteste. Sí, no, yo efectivamente ahí hay dos discusiones que se cruzan, ¿no? Una y que es válida y que nosotros la discutimos. ¿Por qué no estuvimos en un frente más amplio que derrote, o que se proponía derrotar a Milei y a Macri? Mezclando un poco que esto era una elección del Ejecutivo y en realidad es una elección parlamentaria, ¿no? Y una elección parlamentaria, lo que necesitamos son legisladores y legisladoras de la ciudad que tengan principios, que tengan coherencia y que después voten en función de los intereses que realmente representan. Nosotros, este espacio particularmente, que efectivamente era más grande, que después se fue achicando, emerge y surge particularmente para denunciar lo que fue la deuda contra el FMI y la legitimación de la deuda en el gobierno anterior, ¿no? Nosotros vemos muy críticamente y por eso nos hemos movilizado y hemos rechazado cuando en el 2022, si no me equivoco, 2022, el gobierno de Alberto, y donde Santoro fue el vocero que iba por todos los medios hablando de las bondades de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que las deudas había que pagarlas y que era responsabilidad, y para nosotros las deudas se pagan, las estafas no se pagan, ¿no? Claro. Y efectivamente acá hubo una estafa del gobierno de Macri con lo que fue que rompieron los acuerdos del propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, no pasó por el Congreso, y ese dinero, como entró, se fugó, ¿no? Por los grandes grupos concentrados, y por lo tanto no había que legitimar esa deuda, y que era una estafa que, entre otras cosas, Milei nos acaba de volver a meter a partir de esa misma endeudamiento. Entonces era muy difícil para nosotros una figura como Santoro, que fue el que defendió todo el acuerdo con el fondo en los momentos actuales que volvíamos a discutir el tema de la deuda y del fondo, que encabece la lista de legisladores. La otra cuestión es que lamentablemente muchos de los diputados que han sido reelectos y que son parte de ese espacio votaron
en contra de la profesionalización de los enfermeros y enfermeras, ¿no? Hubo toda una discusión durante el año pasado y el anterior sobre la profesionalización de los enfermeros y enfermeras. Ellos no están dentro de la estructura de salud, sino son, pareciera que son trabajadores administrativos, sabiendo todos los que hemos tenido algún familiar hospitalizado, sabemos el rol que juegan los enfermeros y enfermeras, y lamentablemente han votado en contra, como también se han abstenido y por eso también ha sido María Eva muy impulsora en contra del código urbanístico, digamos, que ha permitido todos los negocios inmobiliarios, y muchos de esos diputados lamentablemente se abstuvieron de esa ley, permitiéndole al PRO avanzar en los negocios inmobiliarios, como también en otros negocios, yendo más para atrás, como hay que decir que se han planteado toda la campaña de ser los que le iban a poner límite, que iban a controlar, y hay que decir que hace más de 15 años que son parte de la Agencia Gubernamental de Control. Olmos es el que está, el que maneja. ¿Por qué no denuncian todos los negocios que han tenido? Porque bueno, una parte es cómplice o es parte de esos negocios, y entendíamos en esta coyuntura, en una elección parlamentaria, que necesitamos legisladores que efectivamente cuando lleguen no rompan, y que es parte de la crisis de representación, porque parte del 47% es también todo lo que dijimos antes, pero también hay una crisis de representación, la crisis económica, cultural, social, porque la derrota del 23 no es solamente para nosotros una derrota electoral, acá hay un cambio de ciclo político, hay una derrota estratégica, eso también implica esta crisis de representación, y entonces era necesario empezar a construir una fuerza nueva, todavía efectivamente pequeña, que emerge, que insuficiente en su conocimiento y su instalación, en los candidatos y candidatas que fuimos parte, pero como decían ustedes, cuando charlamos uno a uno, cuando hablamos, se quedan pensando, mirá lo que proponen, mirá qué interesante, y ahí empieza a haber una oportunidad de algo que hay que empezar a construir. Pero además hay que acordar una cosa, ¿no? Vos lo dijiste desde el principio, por distintas circunstancias que ahora no vale la pena, me parece que hay que dejarlo a un costadito, que seguramente ustedes sabrán. Ustedes en menos de un mes tuvieron que desarrollar la campaña, o en un mes. Claro. Cualquiera abombado, como decía mi papá, sabe que eso es imposible, instalar un candidato, ¿no? En un mes. Más con medios concentrados, como hay acá, que bueno, que hay que decir la verdad, porque hay cosas que son molestas, ¿no? A uno que lo agarren de tonto. Y fulano ha caminado toda la capital. ¿De qué se trata? ¿De caminar y hablar en un bar o en una esquina con la gente? Eso no es así. Sí. Así no se construye, ¿eh? Eso es un plancito. Eso dura poco. Yo además recuerdo aquello que hemos hablado algunas veces aquí entre nosotros, es que en oportunidad de estas conversaciones de Santoro por la Ciudad, cuando venían a preguntarle si tenía algún folleto con su plataforma, él decía a un señor mayor adelante mío, le dijo, no, todo está en mi libro, cómprate mi libro. Bueno, tampoco con esa tibieza, yo lo voy a decir con la mayor honestidad posible, porque vos algo diste de eso, es que está haciendo falta la valentía. No hay valentía ni siquiera para esgrimir palabras. ¿Cómo no decir, loco, no pagamos esta deuda externa, hermano? Claro. La gente se nos está muriendo y vos no hablás una palabra contra la deuda. Sí. Y después salís a hablar de lo que dijo un actor en un programa de tele, de eso sí hablas. No hablas de la deuda externa, de las 7 cuentas que tiene Caputo en la isla de Man, sí, que es 3 veces la capital, ¿no? Y viven 80.000 personas. Sí, sí. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. ¿En qué país del mundo resiste que el ministro de Economía del país tenga 7 cuentas truchas? 7 cuentas en dólares offshore, sí. ¿Viste? Entonces vos decís, paren, chiquilines, paren, porque uno no es boludo, ¿no? Y bueno, pero ya de eso está acostumbrada la derecha de este país de tener cuentas offshore. Macri tenía los Panama Papers. Claro, ahí está, también. En Panamá y Ariel, en otros lugares del mundo. Se ha hecho buenísima la charla.
esta es la primera vez que te invitamos. Te vamos a invitar nuevamente con un rato más de tiempo, porque por lo menos yo no conocía los 5 ejes. Te voy a decir algo de la honestidad. Yo lo voté de cabeza en cuanto lo descubrí. En cuanto lo descubrí, yo fui y voté. Sí. En contra de un montón de gente, ¿eh? Sí, nosotros hicimos eso. No porque me tengo que agradecer a mí mismo, porque para no traicionar la idea, ¿está? Porque hay un montón de gente, amiga, que nos plantean, bueno, es el mal menor. Basta, loco. Porque cuando, al decir de José Martino, el que saca los pies de la plaza que está rodeada, ¿cómo se llama ese? Sí. ¿No? Bueno, y acá la han sacado varias veces. ¿Está? Sí, sí. Usted y yo nos hacemos cargo de los amigos que tenemos, ¿no? Es verdad. Hay otros que no se hacen cargo. Sí. ¿Está? Sí, sí. Bueno, y que aparecen como que son los dueños de la verdad, el centro de la honestidad, que después de ellos no hay nada, y no es así. ¿Sí? Antes que vos viniera, nosotros pasamos un mensaje de un luchador que lo votó a ustedes, de un luchador, pero de esos incansables, que está con otro grupo de personas, está alcanzando mate cocido y un caldo caliente a gente que está en situación de calle. Y nos contó que ayer a la noche se encontraron con una escena terrible de una parejita joven fallecida con su nena de 3 años. Terrible. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Sí. Entonces tenemos que interpelarnos. ¿Qué queremos? ¿Seguir viviendo esto? Bueno, para cambiarlo hay que hacer otra cosa, ¿eh? Hay que hacer otra cosa. No podemos hacer lo mismo. No, y de este caso nos enteramos porque un amigo nuestro estuvo involucrado, pero ¿cuántos casos? Debe haber millones. Eso es lo terrible en todo el país. Estamos pasados, pero no importa. 2 minutitos para que vos cerrés como quieras. Y te vamos a invitar próximamente. Bueno, muchas gracias primero a ustedes. Y me quedo con esta idea que vos decís de la valentía y la audacia, ¿no? Me parece que esos son los tiempos actuales, que en este mundo tan cruel, tan oscuro que nos presentan, creo que es tiempo de construir esa valentía, esa audacia, y con esto del Eternauta, ¿no? Digamos, de la construcción del sueño colectivo. Si no estamos dispuestos, si no estamos preparados y si no sentimos en lo más hondo, como nos planteara el Che, esa injusticia, ¿no? Creo que ese es el desafío, ¿no? Cómo construir esos proyectos colectivos, esos sueños colectivos en un mundo que nos dice sálvate vos solo, el individualismo, donde muestra las matanzas, las miserias. Bueno, acá hay un grupo y entendemos que hay muchos más, ¿no? Parte de ese 47% y parte de una cantidad que todavía están en la búsqueda, ¿no? Y fueron buscando, y que tenemos la obligación de construir ese espacio colectivo audaz que ponga en marcha los nuevos tiempos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ariel. Gracias, Camilo. Sí, no hablaste nada, pero muy bien por haber ¿De qué equipo sos, Camilo, de fútbol? El River y Atlanta. ¿De Atlanta? De Villa Crespo, mirá. Bien ahí. Está bien. Bueno, Guerra, llévatelo. Comienzo de espacio publicitario.